Nos quedamos en que Argentina le clavó 5 goles a Italia y que los 5 los hizo Díaz, el jugador inspirado en Maradona. Y también en que Francia le ganó a Inglaterra y clasificó a la siguiente ronda. Ya solo falta un cupo que se decide entre Japón y Argentina. Ah, y otra cosa, al final del capítulo, en el minuto que aparece abajo, la pregunta futbolera del día. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 14. It's showtime. Las principales figuras de Argentina son Juan Díaz y Alan Pascal. Ambos hacen equipo desde que son niños cuando se mantenían jugando con latas en las calles de Argentina. Que el que no haya jugado con una lata, que se salga y vuelvan a hacer. Imaginen, eran tan buenos que hasta el crimen combatían con el fútbol. Bien. En fin, volvamos al presente. Argentina es el favorito para ganar el partido y aún más para ganar el grupo. Con un empate les basta a los suramericanos para pasar de ronda. Todo esto porque la diferencia de gol que tienen es más 5. El juego será un frente a frente entre los dos prodigios del fútbol. El 10 argentino, un jugador que aparece cada 10 años, y el genio japonés, que no sé cada cuántos años aparece, pero también es muy bueno. Hagan sus apuestas. ¿Quién ganará? Ya no me importa. Bueno, es muy obvio quién ganará, pero no perdemos nada con meterle un poquito de drama. Colaboren. Unos segundos antes de que empiece el juego, Díaz saca toda su personalidad argentina a flote y con un excelente japonés menciona a Roberto por el estilo de regate que Oliver tiene. Oliver se emociona al saber que Díaz conoce a Roberto y Díaz le dice: che, claro que lo conozco, boludo, es amigo de nuestro técnico. O algo así. Ya sé que mi acento argentino es una mierda, pero bueno. Hablando de acentos, un dato que nadie pidió, pero que es interesante, es que si ven la serie con el doblaje latino, cada país tiene su acento característico. Y es un buen detalle que suma puntos. ¿Ah? ¿Qué haces, chabón? ¿A qué hora llegaste, Pascal? Sin embargo, el fútbol es sobre técnica y garra. Como sea, Oliver se queda intrigado porque su mentor está en alguna parte del estadio y está viéndolo, lo que le produce ansiedad al pobre. Pobre cosita fea. Saca a Japón y Oliver sigue pensativo. Mal hecho porque lo sorprende una defensa combinada entre Pascal, que se barre a quitarle el balón, y Díaz, que lo intercepta en el aire después de que Oliver se intentara salir de la marca. Momento para que Argentina inicie la contra, y si Japón tiene a Oliver y Misaki, Argentina tiene a estos dos que son conocidos en el mundo como uno de los mejores dúos que existen. Como les dije antes, juegan desde niños con lo que se les cruzara. Latas, rocas, monedas, llevan la calle y el potrero en su fútbol. Es una combinación que no puede frenar ningún defensa japonés. Agito, por ejemplo, como es muy grande, se lo sacan pasando por debajo de sus piernas. Sí, poco creíble, pero lo valemos. Matsuyama, que es el mejor defensa que tiene Japón, se barre contra Díaz, pero este salta, se apoya en su pie para ganar más altura y hace un pase con efecto a Pascal. Todo eso en un mismo movimiento. Pascal le devuelve el pase y Díaz, con un giro 360 acrobático, termina la jugada con una chilena. Díaz la manda a guardar en el primer minuto del partido y se pone la cosa 1-0 en un minuto, lo que se nos viene. Qué rápido. No tienes idea. Combinación perfecta, acrobacia, regate, Juan Díaz lo tiene todo. Con ese gol iguala los 6 goles de Snyder y Napoleón en la tabla de goleadores. Y ahora mínimo Japón debe hacer 2 goles y no recibir más para pasar de ronda. Sí, qué problema, ¿no? El partido se reanuda y Oliver sigue medio agüevado pensando en Roberto. Misaki se da cuenta y mejor juega con Hyuga, al que le hacen la misma. Pascal distrae y Díaz roba. Hyuga intenta no perderla usando su fuerza, pero resulta en un rebote que termina siendo despejado por el defensa Galván. De nuevo, balón para Argentina y ténganse. Díaz evita el duelo 1-1 contra Oliver porque es más inteligente y no lo ve necesario. Pascal le pone un centro preciso al que Díaz llega lanzándose de cabeza, hace un giro en el aire y remata con el tacón. Háganme eso. Y como si no fuera poco, le mete efecto al disparo. Nada que hacer, Richard no ha hecho ni mierda en el partido y Argentina se pone 2-0 en 7 minutos. Esto se va a poner feo. 2 llegadas, 2 goles. Si Japón no cambia algo, van a terminar violados y el que tiene que cambiar más cosas es su capitán, claro. Pero bien, Misaki llama a la calma y le pide a Oliver que se relaje, tranquilo.
La idea de Misaki es avanzar hasta donde pueda y Oliver puede actuar como soporte mientras recupera su confianza. Sin embargo, la posesión no dura una mierda. Díaz está desatado, roba el balón, le hace un caño a Oliver, un caño. Y como si no fuera poco, para mayor humillación, hace su tiro con chanfle desde casi la mitad de la cancha para el 3-0. Desde la mitad de la cancha, sí. ¿Sabes qué puedes hacer con ese equipo de fútbol? Porque no quiero estar en ese equipo. Si no quieren que esto termine 10-0, metan a Benji de una vez. El pobre Richard no puede con los remates de Díaz. Ah, y se me olvidaba, todo eso en 11 minutos. Díaz, con su personalidad argentina, que no son agrandados para nada, nunca podría decir eso, le dice un poco decepcionado a Oliver que ni teniendo un entrenador brasileño pueden igualarlos. Simplemente el fútbol sudamericano es mejor que el fútbol asiático y nuestro prota solamente se ríe. Sí, se ríe. El macho. Después de reírse de Díaz, Oliver recupera la calma y recuerda lo verdaderamente importante. No juega para la loca de Roberto que lo dejó tirado y no cumplió su promesa, sino que juega para sus amigos y su país. Y tira una frase bien retadora a los argentinos. 3点差。ハンデとしちゃちょうどいいじゃないか。 Así la moral del equipo se recupera, recordando el juramento que hicieron el día anterior de volverse los números 1 y bla bla bla, toda la cosa, muy lindo y todo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y todavía el partido va 3-0. Veamos qué hacen para la remontada. Lo primero que hay que hacer es, obvio, pasar la mitad de la cancha y para eso hay que pasar a Díaz. Oliver va directo hacia él, pero es un duelo muy parejo. Díaz le muestra una apertura para que le haga un caño y Oliver, que no es una hueva y sabe que es una trampa, pero hace como que va a tirar el caño y en realidad tira una gambeta, pero Díaz es muy bueno y recupera el balón. Sin embargo, el balón queda en el aire para que Misaki se lo lleve y yo pueda respirar. Un engaño sobre otro engaño, o una finta sobre una finta. Ya que pasaron lo difícil, sigue lo fácil. 2 o 3 pases y están casi en el área argentina. Oliver se desmarca y carga su tiro con chanfle, para el cual los argentinos ya tenían su propio plan. Claro, su capitán lo puede hacer. Sin embargo, mientras cargaba el tiro, Oliver cambia de opinión y le hace un pase con chanfle a Hyuga, que corría desmarcado por todo el centro del campo. Y la defensa, bien, gracias. Hyuga carga su nuevo tiro del tigre y le pega sin dejarla caer en un remate que no sacaría nadie, con la potencia del tigre y el efecto del chanfle. 3-1. Ni la Premier League nos da un partido así. Eso sí, Díaz se queda con su cara de fui humillado, todavía falta mucho por jugar y los voy a partir. ¡Qué miedo! ¿Qué vas a hacer ahora? No tengo idea. Y bueno, gente, la pregunta futbolera antes de que se me olvide es que si Díaz es inspirado en Maradona, ¿en quién está basado Pascal? Dejen la respuesta, hagan sus apuestas, pónganlo en los comentarios, búsquenlo en Google, hagan lo que sea. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, toda la cosa. Hey, muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.